las grandes preguntas que se hacía un papá judío era que el Eterno le diera la bendición de poder encontrar un mentor para su hijo. Entonces, el encontrar un mentor era como encontrar un papá, que no era papá biológico, pero era alguien que lo iba a engendrar en la fe. Por eso es que el apóstol Pablo dice que podemos tener 10,000 ayos. Un ayo es un porrista, es alguien que te aparece, no sé, en la radio, que te dice lo que tú quieres escuchar. Eso es la traducción de un ayo. Un ayo es aquel que te levanta para arriba. Pero sucede que uno no crece con palabras bonitas. Uno crece con formación. Y parecerá ser contradictorio, pero la fe madura en las tormentas. Y uno crece en momentos difíciles. La mayoría de personas que han tenido experiencias tremendas con Dios nunca lo tuvieron en un resort de vacaciones, o lo tuvieron en cuidados intensivos cuando estaban a punto de morir, o cuando sostenían un dictamen médico que decía: tienes cáncer en estado terminal o en etapa terminal, estás firmando un divorcio, acaba de morir alguien que tú amabas. Parece que el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen aleluya a eso? Y entonces aquí aparece un texto que es interesantísimo, porque dice Juan, se dice que en la Biblia habían dos Juanes. Estaba Juan el discípulo amado y estaba Juan de Patmos. Dejemos a Juan de Patmos para no enredar esto, y vamos a creer que este Juan es el Juan que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Y dice el verso 1, ayúdeme a leer. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, ¿qué se le dijo? Levántate. ¿Qué más? Y mide el templo de Dios, mide el altar y mide a los que adoran en él. A su nombre, a su nombre. La Biblia para mí es posiblemente el libro más emocionante que yo leí en toda mi vida. Toda la vida he pasado leyendo y soy como adicto a la lectura. Y no leo solo Biblia, leo otras cosas también. Pero me impresiona la simetría que tiene la Escritura. Me impresiona la exactitud. Me impresiona que cuando tú te metes en aguas profundas se te abren dimensiones de revelación que tú dices, ¿qué es esto? Dicen los que saben que cada texto de la Biblia tiene por lo menos 10,000 conexiones. O sea que de un solo verso de la Biblia se podrían predicar 10,000 sermones. Eso dicen los que saben. Entonces, a mí me llama mucho la atención que Jesús tiene 12 apóstoles, pero solo hay uno que se le recuesta el pecho a Jesús. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué Jesús se lo permitió? ¿Por qué Corintios 13 dice que todo dejará de ser, pero el amor nunca dejará de ser? ¿Por qué a este discípulo se le llama el discípulo amado o el discípulo del amor? Cuando usted lee la historia, todos, absolutamente todos, con excepción de Juan, mueren de muertes violentas. El único que no muere es Juan, porque parece que el amor nunca deja de ser. Los chicos de 13 a 16 años, perdón, se me ha olvidado, tienen una clase especial. Chicos de 13 a 16. Los queremos traer un día de esto antes que termine el verano. Alquilaron un montón de cosas, hasta un toro mecánico le vamos a alquilar, hermano. Le vamos a traer un sábado con todo para que pasen aquí y puedan tener algo bonito, diferente, que incluya palabra, que incluya piscina, que incluya, no sé, hasta Daniel Porra lo vamos a disfrazar, alguna cosa loca vamos a hacer aquí.
Los de 13 a 16 pueden salir, mis amores, por favor. Gracias. No saquen a Rudy, que tiene más de 16, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Estamos aquí? Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Pueden decir amén? Aquí está Juan. Quiero que me regale su atención porque no voy a hablar muy fuerte. Aquí está Juan. Lo han llevado a una isla. Es una isla donde se deportaban a los delincuentes. Es una isla llena de asesinos. Y seguramente Juan está en medio de una crisis emocional. Porque Dios, antes de darle la palabra de lo que él tiene que hacer, lo primero que le dice es: levántate. Parece que uno no se puede levantar si no está caído. Y él tenía una situación de crisis en ese momento. Y entonces Dios le dice a él: tienes que tomar una vara semejante a una caña de medir, que era una medida que se usaba. Y Dios le dice a él: levántate. Y quiero que hagas 3 cosas. La primera es que midas, ¿qué? Un poquito más fuerte, mide él. ¿Qué tienes que medir? El templo de Dios. Quiero que mires al que te queda cerca y pregúntale: ¿qué eres tú? Respóndele: yo soy el templo de Dios. Díselo un poco más fuerte: soy el templo de Dios. La Biblia dice: ¿acaso vosotros ignoráis que vuestro cuerpo es el templo y morada del Dios vivo? Cuando uno ignora lo que uno es, puede ser que uno termine haciendo aquello que no debería de hacer. Porque a mí no me gusta la batería del auto ahí a la par del motor y la pongo atrás en el cajón. Puede ser que sea estéticamente distinto, pero no funcionará. Porque cuando tú alteras la realidad para lo cual algo fue creado, terminas cometiendo un adulterio en la realidad de esa existencia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Porque de pronto Dios le dice a él: quiero que midas el templo, no la casa. Mide el templo. Mide el templo. Mide el templo. Y entonces estuve unas 22 veces allá por la tierra de Israel. Y eso se lo agradezco profundamente a Benny Hinn. Y en alguna ocasión me senté con algunos rabinos y pregunté cosas que yo quería saber. Y le pregunté a alguien: ¿qué se le medía al templo? Y me dijo 16 cosas que me sacudieron. Me dijo: al templo se le medía madurez. Quiero que me mire a los ojos. ¿Qué es madurez? Madurez es la suma de todo lo que tú has vivido y lo que estás viviendo. Y te da una realidad para tener la capacidad de decir sí o decir no. La madurez te hace alabar en medio del dolor. La madurez te hace cantar cuando otros dicen que deberías de llorar. La madurez te hace amar cuando otros dicen que hay que odiar. La madurez te hace temblar delante de Dios con tal de no hacer algo que pueda ofender su nombre. Lo segundo que se mediría era el carácter. ¿Qué es carácter? El carácter es lo que construye una carretera donde tú viajarás y caminarás hasta el día que morirás. El carácter te hace tener sentido de independencia. El carácter te hace levantarte en medio de la muerte y en medio de la miseria. El carácter te hace decir: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo donde yo esté, de ahí el Señor me levantará. Lo tercero que se le medía al templo era temor. ¿Qué es temor? De la enciclopedia Rafael Ramírez, temor es cuando yo hago una evaluación de las cosas y las circunstancias que pueden ocurrir y decido no pasar por ellas.
Temor no es llorar después de haber metido las patas. Temor es llorar antes de meter las patas y salir huyendo como José y decir: tengo una generación atrás de mí y la decisión que yo tome hoy puede afectar el destino de mis hijos, puede afectar el destino de mis nietos, puede afectar el destino de la gente que vive cerca de mí. No sé si alguien dice aleluya. Lo cuarto que se le mide al templo es integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es algo que está hecho de un solo material, aun cuando el material no aguante la presión que va a llevar. Lo repito de la manera más fuerte que lo tenga que repetir. Integridad no es ropa, no son trapos. La integridad se mide en los momentos de dificultad. La integridad, repito, se mide en los momentos de dificultad. Es muy difícil encontrar a alguien que está conectado a un respirador mecánico, que sus pulmones están muriendo, que tiene un cáncer que ya hizo metástasis, y escucharlo en una esquina de una habitación adorando a Dios como si no le doliera nada. A eso se le llama integridad. Lo quinto que se le medía al templo eran las subdimensiones. Vuelva a ver al que está a la par suya y dígale: tu medida no soy yo. Por eso no te compares conmigo. Puede ser que tú tengas más fe que yo, puede ser que tú tengas más madurez que yo, puede ser que tengas más carácter que yo, y puede ser que tengas más temor y más integridad que yo. Pero tu medida no soy yo. Tu medida es Jesús. Tu medida es Jesús. Por eso no te compares. Tu medida es Jesús. Jesús dijo: sé santos porque yo. Sé santos porque yo. Y tu medida es la medida de un varón perfecto. Lo sexto que se medía era la anchura, la profundidad, la administración, la altura, la contención, la capacidad, el potencial, la maximización, la grandeza, el propósito. Y lo 16avo que se medía era la responsabilidad. Cuando Noé fue responsable, construyó un arca. Cuando fue irresponsable, se tomó una copa más de vino y tuvo un incesto con su propia hija. Para mí la unción más grande no es la que te hace hablar en lenguas. La unción más grande se llama responsabilidad. Dime cuán responsable eres y yo te diré de dónde llegarás. Dios no da todo lo que pedimos. Dios da solo lo que podemos administrar. Porque Dios no va a permitir que su bendición se convierta en maldición en nuestras manos. Hay gente que la única forma de salvarse es teniendo una moto o una bicicleta vieja. Porque el día que tenga un carro se lo lleva el diablo, hermano. Eso es un problema de responsabilidad. A su nombre sea la gloria. No los oigo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y de pronto aparece el apóstol. Y Dios le dice: quiero que midas el templo. Quiero que midas esto. Quiero que mires y midas el altar. Y quiero que midas a los que adoran en él. Me fui a predicar a una congregación en México hace más de 10 años atrás. Yo estoy en el altar y oigo al Espíritu Santo decirme: quédate. Yo no me quiero quedar en ningún país. Me voy al hotel. Cuando estoy empacando mi maleta, porque me voy el día siguiente, me tocan la puerta los pastores. Y yo bendigo a Dios por los hombres que encontraron una esposa de verdad. Dichosos. Dichosos. Porque hay algunos que no encontraron una Rebeca sino una Rebaca, hermano. Ya eso es otra vaina, hermano. Y la esposa del pastor me miró y me dijo: el Señor dice que te quedes. Y yo le dije: tengo que ir a mi país. Me dijo: dice el Señor que vayas y regreses en 2 días. Está bien.
Y le dije, Dios quiere que levantemos esta congregación, pero no me quedaré si ustedes siguen siendo pastores. Yo lo que quería, no quedarme. Y la pastora me dijo, le entregamos la iglesia entera. Me permiten hacer lo que sé hacer. Me entregan el liderazgo. Ustedes recogen las ofrendas, ustedes se encargan de plata y yo me encargo de pastorear. Amén. Recuerdo que pusimos un programa de televisión en un canal famoso allí y Dios empezó a moverse. El programa costaba $250,000, no tenía ni un peso, hermano. Pero yo le hice un reto al tipo de la televisión y le dije, si este programa supera Sábado Gigante, usted me lo regala. Y el tipo me dijo, eso es una locura, me dijo. Y le di un cheque y se lo endosé. Le dije, usted lo cambia en la fecha tal. Y este hombre, que estaba más endemoniado que el mismo Belcebú, me dijo amén. Y yo salí de ahí. Me puse un trajecito así bonito, un Hermenegildo Seña, hermano, y unos zapaticos, porque yo no podía darme por menos delante de esos impíos, hermano. Y le pedí un carro prestado a un hermanito, y yo llegué ahí, hermano, con lente oscuro. No podría leer, pues estoy miope, hermano, pero yo en todo momento sentía que yo leía fluido, hermano. Y pusimos el programa de televisión. Me prestaron un helicóptero, nos subimos al Cerro de la Silla, allá arriba en ese lugar de Monterrey, y ahí empezamos. Y como era un programa estratégico, entonces arranqué con México lindo y querido, cantado por Vicente Fernández. Y cuando esa canción suena en México, hasta los gallos dejan de cantar, hermano. Y empezamos. Recuerdo que en un mes estábamos superando las 3,000 personas. Y aquello fue tremendo. Cuando íbamos completando como el 5.º mes, de pronto eran multitudes, superábamos las 7,000 y pico de personas. Una noche yo me venía bajando de un monte por 21 días de ayuno, bajaba para ministrar, predicábamos todos los días. Todos los días habían milagros, todos los días habían señales, todos los días habían liberaciones. Cuando vengo bajando del monte, oigo al Espíritu Santo decir, bájalos a todos del altar. Pero teníamos la mejor banda de la ciudad. Teníamos músicos que eran músicos de conservatorio. Algunos tocaban para la Sinfónica Nacional de México. Habían algunos que eran famosos. Teníamos un tipo tecladista así alto, rubio, parecía un ángel, hermano. Aunque fuera caído, pero parecía ángel el tipo, hermano. Habían unas voces, había una gente allí. Y yo llegué el domingo y les dije, hoy no van a cantar, no van a ministrar. Ellos estaban felices porque iban a descansar. Y yo les dije, Dios quiere que estén abajo. Y me dijo uno de ellos, amén, nos preparamos para la próxima semana. Le dije, no, Dios quiere que se sienten por lo menos por 3 meses. Un anciano me miró y me dijo, si esa gente deja de tocar, me dijo, aquí se nos va a vaciar mucho la iglesia. Y le dije, no importa, el que dijo que lo bajara, él volverá a llenar la iglesia. No entendía nada. Recuerdo que tomé un avión el día siguiente, el lunes, me fui a Australia porque tenía que ministrar un congreso en la iglesia allí del pastor Houston, que es la iglesia de Hillsong de Cantadarlén. Y recuerdo que ministré 2 días y me devolví a México. Cuando llegué al aeropuerto, me dijo el ángel, me dijo, lo estoy esperando en el aeropuerto, pastor. Ok. Y recuerdo que me dijo, ¿puedo llevarlo? Sí. Tomó las maletas y cuando iba llegando al apartamento donde yo vivía, él detuvo el auto. Venía un chico de la alabanza que tocaba otro teclado y él le detuvo y me dijo, ¿usted tiene idea por qué Dios nos bajó del altar? Le dije, no. Pastor, este chico que viene ahí y yo somos pareja hace 7 años. Seguramente yo soy un viejo tonto. Pero en mi tiempo a nosotros nos daba miedo tener una novia.
En mi tiempo usted nunca hubiera escuchado una canción de Marino en una discoteca, o una canción de Oscar Medina, o una canción de Peregrinos y Extranjeros, o 33 DC en una discoteca. Pero hoy usted escucha que una canción de Juan Luis Guerra se canta en un concierto cristiano y también se baila en una discoteca. Y yo me bajé del auto y me tiré a llorar en media calle. Y lloré como un muchachito. Pasé a un lugar de seguridad y le dije, déjenlos que pasen. Subí al segundo piso y lloré hasta las 7 de la mañana. Vive Dios. A las 7 de la mañana una señora que llegaba a cocinar con un equipo de ancianas me dijo, pastor, lo está buscando una familia multimillonaria de la iglesia. Y tenían una jovencita como asiática que tocaba un violín, un Stradivarius carísimo. Y la niña llegó y puso el violín en mis pies y me dijo, no puedo, por eso Dios nos bajó del altar. Y yo le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, soy lesbiana, pastor. Y yo me fui a la montaña y le renuncié a Dios. Le dije, no quiero estar más aquí. Un profeta que tenía, que el tipo profetizaba lindísimo, puro Ronnie Chávez, pero no se le cumplía nada, hermano. El tipo lo metieron preso en una semana porque le gustaba tocar niñas y niños. Y ese hombre profetizaba y la gente lo andaba y todo el mundo lo llamaba. Y yo tengo bronca con el problema del discernimiento porque me parece que hay demasiada estupidez en la gente evangélica. A todo mundo les quieren poner mano, a todo mundo que les dice, le andan creyendo. No, es que fulano no se le puede decir nada porque no toquéis a mis ungidos. No, hay gente que no está ungida, hay gente que está endemoniada, hermano. Yo subí a la montaña después de que bajé los músicos. En 15 días me quedé sin nada. Todo lo que yo tenía como liderazgo se cayó. Pero extrañamente la iglesia seguía creciendo. Quitamos todas las sillas, miles, y empezamos a poner una música de Benny Hinn, como por ejemplo Cuán grande es Él, cantado por Benny Hinn. Empezamos a poner Bienvenido Espíritu Santo. Y extrañamente los milagros seguían ocurriendo. Teníamos gente que pasaba al altar pegando gritos porque decía, no aguanto, me estoy muriendo. Salí de México casi a los 8 meses. Los músicos volvieron 2 meses después. Cuando ellos volvieron al altar, el de la batería no tocaba para ver qué hermanita lo volvía a ver. El de la guitarra era distinto, sus rostros habían cambiado. Nadie los puso en disciplina. Nadie los bajó del altar. El que los bajó del altar fue Dios. El que los disciplinó fue Dios. Y empezó algo en el ministerio. Nunca más volvió a orar por un enfermo. Los enfermos se sanaban en la alabanza y la adoración. Los enfermos salían corriendo. Nunca había visto. Una mujer llegó con literalmente un orificio aquí en la cara. El ojo se lo había perdido en un accidente. Y en medio de la adoración la mujer empezó a gritar porque el Dios eterno había puesto un ojo nuevo en ella. Un niño mudo de nacimiento empezó a cantar y subió al altar y agarró un micrófono y empezó a cantar como si fuera el mejor cantante de la tierra. Un hombre había perdido la mitad de la cabeza, sí, de un accidente, perdió una parte del cráneo y cosas que había perdido. Y él andaba siempre con un sombrero. En medio de la alabanza se quitó el sombrero. Su cabeza era completamente normal. Y cosas como esas eran, todos los cultos pasaban. A los 8 meses salí de México y salí con una interrogante, porque Dios me llevó a Ageo. Y se lo quiero leer. Y Dios me llevó a Ageo, el capítulo 1. El verso 5 dice: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís
y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y el verso 7 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, tenéis un ahorrito para comprar algo, y cuando tienes el ahorro, yo de un soplo lo disipo. Y el Señor pregunta: ¿por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Y el verso 10 a mí me hace temblar. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Aquí no es el diablo. Usted puede matarse la vida reprendiendo demonios. Uno puede reprender brujos y brujas que no funciona, porque quien detuvo la lluvia fue Dios. Quien detuvo la bendición fue Dios. Y Dios dice: deténganse, suban al monte. Cada vez que se habla monte en la Biblia tiene que ver con intimidad, tiene que ver con oración, tiene que ver con elevar nuestra alma a un lugar donde no estamos. Y Dios dice: corten madera, reedifiquen. No dice edifiquen, reedifique es que la casa tiene partes que se está cayendo. Y Dios dice: yo llamé la sequía sobre vuestra tierra y sobre tus montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Dios dice: el problema es que su casa está bonita, pero mi casa, que son ustedes, necesita arreglo. Necesita arreglo. Y me detengo a lo que dije al principio: ¿acaso vosotros ignoráis? Que vuestro cuerpo es el templo del Dios vivo. Póngase una mano en el pecho si puede. Mis amados hermanos, preciosos hijos de Dios, vienen días donde esto se pondrá tan difícil que no será como hoy. Vienen días donde no habrá tiempo para un selfie. Vienen días donde no habrá tiempo para una vanidad. Vienen días donde no habrá tiempo para estar peleando ni discutiendo en la casa. Vienen días que si tú tienes presencia vivirás, y si no tienes presencia morirás. Vienen días donde lo único que te sostendrá en pie será la presencia del Dios vivo. No me está escuchando. Será la presencia del Dios vivo. Será la presencia del Dios vivo. Hermano, yo fui a naciones donde Dios estaba y hoy no está. Yo fui a iglesias donde había gloria y hoy son un cementerio. Yo escuché hombres adorar a Dios y cuando adoraban los cielos se detenían y hoy están muertos. Yo conocí predicadores que Dios los usaba poderosamente y hoy son sepulcros blanqueados. Por eso Dios se detiene y pregunta: ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con la gloria que te confié? ¿Qué has hecho con lo que yo te entregué? Ahora aquí vamos para Guatemala con el pastor David. Yo iba sentado en un asiento solo y de pronto alguien se sentó a la par mío, muchacho. Pero yo me agaché y yo le pregunté a Dios: yo quiero que me digas qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien. Yo no quiero vivir engañado. Qué cosa horrible vivir engañado, hermano. Y le pregunté a Dios no sé cuántas veces: dime
si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Dime si estoy equivocado. Dime si yo no debería de ser pastor de la iglesia. Porque si yo no soy el pastor, igual yo apoyo al que tú digas. Igual hago lo mismo. Igual voy a ser una persona que colabore en todo. Y le pregunté a Dios, y ese muchacho me escuchó llorar como un niño allí. Llego a Guatemala. No creo que la pastora Elizabeth ni el pastor Fernando hayan preparado eso, pero se me acercó un médico, se me acercó una ama de casa, se me acercó un muchacho que sé que es un muchacho muy adinerado, y se me acercaron un grupo de niños y una niña así indígena, así chiquitita, se me abrazó de aquí. Entonces yo me agaché y le dije, ¿qué pasó, mi amor? Y me dijo, dice el Señor que lo estás haciendo bien. Se me acabó el planeta. Y el médico me abrazó y me dijo, siga adelante, siga adelante. Y se me acercó la esposa y me abrazó y yo dije, ¿pero qué es esto? Porque en el avión yo no escuché nada. Yo no escuché nada. Y yo le pregunté a Dios, y yo sé que Dios habla, a veces Dios no habla. Anda de vacaciones por Atenas con el profeta Jorge. I don't know, no sé cómo funciona. Pero para mí hay cosas que tienen valor. Y yo le llamaría valor agregado. No podemos contar el testimonio de otros, tenemos que contar lo que nos está pasando a nosotros. Aquí llegó un muchacho todo hinchado así. Seguramente cautivo, amarrado. La pastora Joana, pastora María, el pastor David lo trajeron de un lugar que lo encontraron. No tomaba cacique, ni cañita, ni ron abuelo, hermano. Tomaba puro alcohol, el de la tapita roja, hermano. Ese me lo aprendí, el de la tapita roja. De pronto me lo dejé a vivir conmigo aquí. Y le dimos trabajo. Y yo le dije un día al Señor, ¿será que Rudy está endemoniado, Dios? ¿Cuántos demonios tendrá? Y oí una voz suave que me dijo, solo ámalo como si fuera su padre y los demonios se irán. Solo ámalo. Entonces yo soy poco así de mucha apretadera y tocadera. Seguro por eso estoy solo. Y algunas veces agarro a Rudy y lo aprieto. Rara vez. Y entonces Rudy, ven acá un poquitito. Ese no es el Rudy de hace un mes y medio, casi 2 meses. Mire usted, 2 años separado de su mamá, 2 años que no hablaba con ella. Su madre, por lo que yo entiendo, es una mujer que ama al Señor. Ella está aquí esta mañana. Venga acá, señora, por favor. Vamos a darle un aplauso fuerte y nos ponemos de pie. Esa es la mamá de Rudy. Mire qué cosa hermosa. Cuando la casa se empieza a edificar, entonces la lluvia vuelve a caer, el viento vuelve a soplar y la tierra vuelve a producir. No sé si alguien puede levantar sus manos. Alguien tiene que decir aleluya.
Este no es el alcohólico del correo. A su nombre sea la gloria. Que alguien alabe la gloria de Dios si puede. Que alguien alabe la gloria de Dios si puede. Canción. Adora, 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 adora. ¿Sabe a qué punto hemos llegado? Que Él escoge la ropa en mi closet para ponerse. Porque así son los hijos con los padres, ¿cierto o mentira? Así son los hijos con los padres. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Rudy. Gracias, mi hermana. Dios les cuide en gran manera. A su nombre. A su nombre. No los oigo. A su nombre. Dale gloria a Dios si puedes. Adora, Andrés. Todo el que pueda, tome la mano del que le queda cerca. Venía en el avión y de pronto empezaron a hablar de que el piloto era su último vuelo porque ya se pensionaba. Y yo me puse de pie porque el piloto habló y empezó a llorar. Y yo le dije, ¿yo puedo decir algo? Y el piloto me miró y me dijo, claro, don Rafael, por favor, ¿puedo decir algo en nombre de toda la gente que va aquí? Y entonces mis ojos se llenaron de lágrimas. Y yo le dije, valió la pena. Y su esposa y sus hijos estaban allí.
tienes que meterte en aguas profundas. Escúchame, vienen días difíciles a la tierra. Tienes que amar a Jesús. Si no sientes nada, dile: Señor, ayúdame. Si te sientes muerto, dile que te resucite. Si sientes que el fuego se te fue, pídele que vuelva el fuego. Si la unción te abandonó, pídele que regrese. Porque valdrá la pena servir a un Dios vivo. Valdrá la pena honrar a Dios. Hemos pecado, hemos ofendido su nombre. Hemos tenido tantos sueños, tantos planes que se cayeron al piso. Y Dios dice: ustedes buscan y no hallan, siembran, no recogen, se ponen ropa, no se calientan, viven en una ansiedad, comen y comen todo el día. Y creo que de ahí viene la obesidad. Y no encuentran calor y se están muriendo, dice Dios. Van de un lado para otro. Y Dios dice: tu problema está en que la casa se está cayendo. Tu vida de oración se está muriendo. Tu vida de ayuno se murió hace mucho tiempo. Tú no sabes lo que es levantarte en la madrugada y doblar rodillas. Te has vuelto un esclavo de las redes sociales. Saca esa basura. Saca toda la porquería que tienes en tu casa, dice Dios. Saca más aquí amanda. Arribei amando. Mi presencia ha sido deshonrada, dice Matías aquí alaba. Mi presencia ha sido deshonrada, dice Dios. Haz algo. Haz algo. Sacúdete. 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 Ya es tiempo que dejes de depender de la oración de mamá y de papá. Corta ese cordón umbilical y conviértete en el Set. Porque Set levantó su propio altar. Set levantó su propia adoración a Dios. Set levantó su propia ofrenda a Dios. Set presentó su propio sacrificio ante Dios. Alguien tiene que adorar la gloria de Dios en esta hora. Alguien tiene que adorar la gloria de Dios en esta hora. El Señor nos está llamando a meternos en intimidad, a meternos en el secreto. Hay bendiciones que están retenidas. Clama y pruébalo por un mes. Empieza a levantarte de madrugada por un mes y vas a ver que en un mes las puertas que se habían cerrado se abren. Las puertas que se te habían tirado en la cara tienen que devolverse. Vas a ver cómo las bendiciones regresarán. Pruébalo por un mes. Levanta un altar, levanta la casa que se está cayendo, levanta y mirarás como el fuego volverá y las lenguas regresarán. Vas a empezar a orar por el enfermo y se sanará. Vas a empezar a tocar al que no tiene vida y vivirá. Nuestros hijos volverán a casa, nuestras familias serán restauradas. Algo está pasando en este lugar. El que respira, adore a Dios. Necesito gente que salga corriendo de las sillas.
Aquí hay hombres de Dios, aquí hay mujeres de Dios. Corre a este altar y di: yo necesito recuperar la gloria que perdí. Necesito recuperar el fuego que perdí. Necesito recuperar la presencia que perdí. Necesito. Corre, tírate al piso, grita si tienes que gritar, llora si tienes que llorar. Haz a lo que tengas que hacer, pero corre, 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 no te detengas. Corre, corre, no te detengas. Corre, corre, no te detengas. Corre, no te detengas. Corre, no te detengas. A Dios no se le sirve por un milagro. A Dios no se le sirve por una casa nueva. A Dios no se le sirve porque yo tengo dinero. A Dios se le sirve en medio del dolor. A Dios se le sirve en medio de la enfermedad. A Dios se le sirve en medio del cáncer. A Dios se le sirve en medio de la angustia. A Dios se le sirve aunque no tenga comida. A Dios se le sirve aunque me esté muriendo. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Cuando los pastores se acerquen a ti, cuando los pastores literalmente te abracen como un niño, como una niña, cuando los pastores te abracen, cuando los pastores te abracen, cuando los pastores te abracen, cuando ellos te abracen, vas a sentir algo tremendo de parte de Dios. Cuando ellos se te acerquen, vas a empezar a percibir un movimiento del cielo sobre tu vida. Clama, 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 clama. Hoy puede ser uno de los peores días de su vida, pero el Rey de Reyes está en esta casa. El Rey de Gloria está aquí y las cadenas se rompen, las ataduras se rompen, las obras del diablo se rompen. Dale aceite a la pastora Yasmina que está orando ahí. ¿Sabes quién es ella? Sí, la pastora que tiene la mano en el pecho al muchacho. Adora a Dios que no te oigo. Adora a Dios que no te oigo. Este es un día donde las casas se vuelven a restaurar. Dale esa cámara a Kevin o a alguien. Necesito a los profetas aquí en esta hora. El Espíritu de Dios está aquí. He dicho que el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Tome, pastora. Dale a la pastora. Ella es pastora. Toma, Lucy. Dios te trajo a este lugar, mujer. Dios te trajo a este lugar. 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 El río de Dios se está desbordando ahora. El río de Dios se está desbordando ahora. El río de Dios se está desbordando ahora. El río de Dios no es mañana, es hoy. El día es hoy. La hora es hoy.
El momento es ahora. Levanta las manos y adora la gloria de Dios. Levanta las manos y adora la gloria de Dios. Adora la gloria de Dios. Y todo el que puede acercarse de ahí afuera, hágase más adelante. Hágase para acá, acérquese. Acérquese que el río se está desbordando. El río de Dios se está desbordando. Abraza a esa muchacha, Macarí, abrázala. Dile que la presencia de Dios está con ella. Dile que la presencia de Dios está con ella. Dile que la presencia de Dios está con ella. Dile que la presencia de Dios está con ella. Se empieza a desbordar el poder de Dios aquí. Se desborda el poder de Dios sobre las vidas. Se desborda el poder de Dios ahora. Ahora, en momentos como este, no hay que orar por milagros. Los milagros empiezan a ocurrir solos. Los milagros empiezan a ocurrir. Los oídos se abren. Los ojos se abren. Los ciegos ven. El mudo habla. Las columnas vertebrales son sanas. Los cánceres desaparecen. Las obras del diablo caen por tierra. Y la gloria de Dios se mueve. 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 Abraza a mi sobrino como si fuera tu hermano. Abrázalo fuerte y no lo sueltes. El poder de Dios se derrama sobre él. El poder de Dios se derrama ahora. El poder de Dios se derrama ahora. Ven acá, por favor. Yo no sé quién eres. Abrázala a ella, por favor. Abrázala. En el nombre de Jesús. 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 Es el tiempo de los muchachos. Es el tiempo de las señoritas. Es el tiempo de los teenagers. Es el tiempo de los ganadores de almas. Es el tiempo de una generación diferente, pero que ama a Dios. Una generación distinta, pero que conoce al Dios de los cielos. Una generación extraña, pero que lleva gloria donde camina. Lleva milagros donde camina. Lleva señales donde camina. Lleva el poder de Dios donde va. En el nombre poderoso de Jesús. Háblale al rey que los cielos se abren ahora. Háblale al rey que hay un portal abierto ahora. Háblale al rey que hay milagros ahora. Háblale al rey que hay señales ahora. Háblale al rey que lo que tú pidas, él lo hará en el nombre poderoso de Jesús.
Él se sienta sobre el trono. Él gobierna, no hay otro. Sube la montaña, sube la montaña, sube a la montaña, sube a la montaña. Sube a la montaña, ven hija, perdón que te señalo, ven, la que está sentada, ven por favor. Yo no sé quiénes son ustedes, pero hay algo en mi espíritu que dice que ustedes son de Dios, que ustedes son de Dios. Una generación de Dios, una generación de Dios, una generación de Dios, una generación de Dios. Un ministerio que no va a abortar a los muchachos. Un ministerio que no va a abortar al quebrado, ni al perniquebrado, ni al que han tirado de otro lado. Un ministerio donde los enlutados tienen lugar, donde los endeudados tienen lugar, donde los que no tienen nombre tienen lugar. Le estoy hablando a Costa Rica entero, le estoy hablando a Guanacaste, le estoy hablando a Limón, le estoy hablando a La Juela, le estoy hablando a San Carlos, le estoy hablando a Heredia, le estoy hablando a San José, le estoy hablando a Cartago, le estoy hablando a Pérez Celedón, a Punta Arenas, le estoy hablando a Liberia, le estoy hablando ahora a cada ciudad importante de este país, le estoy hablando a Tilarán, le estoy hablando a Caña, le estoy hablando a Upala, le estoy hablando ahora mismo a La Fortuna, le estoy hablando a Los Chiles, le estoy hablando en el nombre de Jesús a Peñas Blancas, a Paso Canoa, a Ciudad Neily, a Río Claro, le estoy hablando a Golfito, le estoy hablando a Buenos Aires, a Palmar Norte, Palmar Sur, le estoy hablando a Sierpe, le estoy hablando a Punta Zancudo, le estoy hablando a Laurel, a La Cuesta, a Bellaluz, a Conte, le estoy hablando a Pavones. Punta Burica recibe. Volcán de Buenos Aires, le estoy hablando ahora mismo a Jacó, le estoy hablando a Quepos, le estoy hablando a Ubita, le estoy hablando ahora mismo a Herradura, le estoy hablando a Orotina, Atenas, le estoy hablando a Grecia, le estoy hablando en el nombre de Jesús a Naranjo, le estoy hablando en el nombre de Jesús, 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 a Ciudad Quesada, a Pital, a Muelle, a Santa Rosa de Poco Sol. Le estoy hablando allá donde viven los pastores Adriana y el pastor Manuel. Amacaba Shanda. Le hablo a Batán, le hablo a Siquirres, Equerema Enshaya, le hablo a Cieneguita en el nombre de Jesús. Ahora mismo le hablo a Puerto Viejo, ahora mismo en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Todo lo que respire alabe a Dios, todo lo que respire de gloria a Dios. Debería dedicarme a esto. Hasta Kevin es camarógrafo. Tan alto, mucho más que el sol, el
se sienta en el trono. Y macabashanda la macada la vasalla. Todo el que respira adore a Dios. Todo el que pueda, colóquese de pie, por favor. Y repita conmigo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado a decir el Señor. Y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de parte de Dios por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. Diga esta parte, verso 14, capítulo 1 del libro de Ageo. Dígalo fuerte. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Diga conmigo: y despertó el Señor mi espíritu. Y despertó el Señor mi espíritu. Y despertó el Señor mi espíritu. Y despertó el Espíritu Santo dentro de mí. Y todo el pueblo dijo: haremos lo que el Señor ha dicho. Y trabajaremos para la reconstrucción de la casa del Señor. Alaba al Dios vivo y da gloria al que vive. Exalta su nombre. Exalta su nombre. Grita conmigo: mi espíritu está despierto. Mi espíritu ha despertado. Mi espíritu ha despertado. Mi espíritu ha despertado. Mi espíritu ha despertado. En el nombre de Jesús. Siempre pregunto en momentos como este: ¿qué se canta?